tendencia, muchísimas preguntas que nos llegan a esta hora. Y tal vez quisiera comenzar pues con el tema del COVID, que es lo que a la gente le interesa tanto, ¿no? Yo creo que el episodio de la aglomeración, pues evidentemente fue un error gigante, pero ¿qué ve usted en adelante? Canceló la ciclovía nocturna del día de hoy, lo cual pues es lo correcto, digamos. Esta mañana en Noticias Caracol, Marta Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud, decía que si Bogotá va en el aumento en el que está yendo, eventualmente nos tendremos que volver a encerrar. ¿Es así? Yo espero que no, yo espero que no. Nosotros estábamos preparados para que el fin de año tuviéramos un repunte de casos. Era bastante, digamos, esperado que fuera así. Hemos tenido un logro grandote, grandote, Vani. Cuando nosotros abrimos en junio, la apertura nos duró 4 semanas, nos duró solo un mes, ¿sí? Y en julio, tú te acuerdas, tuvimos ese pico que fue muy difícil. Julio y agosto fueron meses muy tensos y muy difíciles. Y cuando diseñamos la nueva normalidad y con la nueva capacidad adicional que tenemos, más todos los cuidados que hemos tenido hasta ahora, pues la verdad es que llevamos casi 4 meses de normalidad. La ciudad funcionando en su vida familiar, en su vida social, en su vida política, en su vida económica. Diciembre es un desafío y es normal que se nos suba un poquito la presión sobre la pandemia, pero tenemos capacidad. La verdad es que nos quedan 14 días difíciles, es de aquí al 24. Del 24 en adelante, mucha gente va a viajar, el ritmo de la ciudad vuelve a bajar y eso nos va a ayudar para el control de la pandemia. De manera que sí va a subir un poquito, pero no creemos que tengamos un riesgo de colapso del sistema hospitalario y esperamos no tener que hacer, digamos, ninguna restricción demasiado intensa al cierre de este año. Esa imagen de San Victorino es abrumadora, alcaldesa. Uno ve, ¿no? Toda esta gente, pues evidentemente ellos necesitan trabajar, evidentemente San Victorino, pues el madrugón es importantísimo para la economía de la ciudad, pero no estoy segura de si de que estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad. ¿Usted? Están haciendo su mejor esfuerzo. Es que aquí también no podemos ir como loquitos día a día. Si nos encerramos, entonces vamos a matar a la gente de hambre, a acabar con la economía. Si estamos trabajando, entonces vamos a morirnos de pandemia. Tenemos que tener un poco de calma y de serenidad y confiar en el conjunto de las medidas que estamos haciendo. Los sectores populares per se, y bueno, en Bogotá 4 millones de personas viven en sectores populares, tienen niveles de hacinamiento, han venido haciendo un esfuerzo grande de cuidado en la pandemia. Con el madrugón tenemos muchas dificultades porque es que literalmente se les quintuplica el público en Navidad, literalmente. Estamos viendo cómo acordamos con ellos, por ejemplo, que pasen a un piloto 24 horas. Parte del problema del madrugón es que es madrugón, o sea, es todos en poquitas horas en la mañana. Estamos viendo si logramos acordar con ellos pasar a un esquema de 24 horas, a ver si eso nos da una mejor flexibilidad de tiempo, pero también tenemos que tener un poquito de paciencia. La gente está haciendo su mejor esfuerzo, tanto los comerciantes formales como informales, pero les ha tocado un año muy duro, muy duro. Si ahorita en diciembre, en esta temporada, no les facilitamos que tengan las mejores ventas posibles para cerrar este año tan difícil, también es el ingreso de muchas familias, de muchas mujeres. Tenemos que tenernos un poquitico de paciencia y tenemos capacidad de aguante. Digamos, si estuviéramos buceando, diríamos que tenemos un tanque de oxígeno poderoso. Cuando fuimos a junio y julio, que nos cogió el primer pico de la pandemia, Bogotá tenía 935 UCIs. Hoy tenemos 2.200. Hoy tenemos una ocupación del 52, 53%. Entonces tenemos tanque de oxígeno para aguantar esta presión que nos quedan en estas 2 semanas de temporada navideña. ¿Alcaldesa? Señora. Ah, bueno, no, es que no sabía que ya me tocaba preguntarle a mí. Bueno, yo le quería preguntar sobre si en algún momento, mirando hacia atrás, por supuesto que nadie sabía lo que iba a pasar, lo que podía pasar, nadie tenía la bola para predecir el futuro con lo de esta pandemia, pero mirando hacia atrás, ¿usted cree que se hicieron las cosas bien? ¿Cree que nos encerramos tal vez demasiado tiempo? ¿Cree que nos sobreactuamos al comienzo? Todo lo contrario. Entre más miro la evolución de la pandemia, lo que hemos aprendido en estos meses, los múltiples reconocimientos que ha recibido Bogotá por su manejo de la pandemia, del Banco Mundial, de ONU Habitat, de la Organización Panamericana de la Salud, de la TAM América, más me convenzo de que hicimos lo correcto.
Si nosotros no hubiéramos empezado en marzo, cuando estaba disparado el nivel de contagio en el mundo, aquí, cuando teníamos un RT de reproducción de contagio en Bogotá de más de 4 puntos, el pico que tuvimos en julio y agosto lo habríamos tenido en abril y mayo, cuando no había ninguna posibilidad de que hubiéramos logrado incrementar la capacidad hospitalaria, de UCIs, reclutar y entrenar a la cantidad de personal médico. Eso fue lo que pasó en Europa, que el pico les pasó muy rápido y no tuvieron tiempo de mejorar ni su personal médico, ni su infraestructura, ni su capacidad de UCIs. El resultado en Europa, en España, en Nueva York, en Madrid, fue que terminaron enterrando gente por 40.000 personas. Incluso en parques, de manera que lo hicimos bien, que no tengamos la menor duda de que dentro de las limitaciones, las restricciones, hicimos bien, actuamos a tiempo, nos dimos tiempo, nos cuidamos, no fue que nos encerramos, nos cuidamos, porque de lo contrario no tendríamos en Bogotá 8.000 vidas que lamentar, sino más de 40.000 que lamentar. Sería mucho más doloroso. Entonces, hemos hecho lo correcto, empezamos con precaución cuando tocaba, nos dimos el tiempo de ir abriendo muy despacito mientras lográbamos incrementar la capacidad hospitalaria, la capacidad de cuidado, entrenar el personal médico necesario. Cuando afrontamos el pico en julio y agosto, por eso ya habíamos logrado, digamos, crecer nuestra capacidad. El virus se ha llevado más de 8.000 vidas en Bogotá, pero nadie murió por falta de atención. No hay un bogotano que haya llegado a un hospital y no haya encontrado cama. No hay un bogotano que haya llegado a un hospital y no haya encontrado UCI. Si falleció fue porque desafortunadamente pues esta enfermedad es mortal y aún no tenemos una cura. De manera que hicimos lo correcto, los alcaldes y gobernadores hicimos lo correcto, el presidente hizo lo correcto. Cuando centralizó las funciones de dirigir el cuidado en esta pandemia, el presidente hizo lo correcto. Lo hemos hecho bien. En términos generales, por supuesto, hay cosas que mejorar. En fin, siempre tenemos mucho que aprender, tenemos que tener mucha humildad para reconocerlo y mejorar. Pero en ¿Sabe que términos generales, lo correcto. yo siempre digo lo mismo, tengo la sensación, le digo como a los colombianos, miren, ha sido un año durísimo, pero yo creo que todos hicimos un trabajo profundo, sale uno a la calle y la gente, el que no tiene puesto tapabocas es una excepción. Y mal que bien, pues ahí vamos. Hace un año, alcaldesa, y le recuerdo a los oyentes, estamos con el numeral Vanessa, pregúntele a la alcaldesa, ya va a entrar aquí Caro para contarnos preguntas de la gente. Hace un año usted estaba a estas alturas lista para estrenarse en una alcaldía que prometía todo menos una pandemia. Y la cogió esto, le cambió los planes, ya la veo más dormidita, más descansadita, porque al principio, pues sí, la verdad es que sí se veía muy agotada, creo que como todos, alcaldesa. Ahora, un año después del balance, ¿cómo se siente? Que dice, esta vaina resultó más difícil de lo que era, muy asustada al comienzo, ya no tanto. ¿Qué balance emocional hace de este primer año? Pues Vanessa, yo la verdad, hoy estoy más optimista que nunca. Y creo que lo que tenemos que, a veces nos damos muy duro, Vane, a veces nos damos muy duro. Todos hemos hecho lo mejor que pudimos. Yo siento que este año y en los desafíos hay que apelar a lo mejor que podemos dar, ¿sí? Por supuesto siempre va a haber controversias, debates, hay control político, eso está bien, eso es parte de la democracia. Pero yo creo que dimos lo mejor, que hicimos un esfuerzo de cuidado colectivo increíble. Bogotá sacó lo mejor de su ADN de cultura ciudadana que lo lleva en la sangre. El 95% de los ciudadanos cambiaron sus hábitos de vida muy rápido. Aprendimos a lavarnos las manos constantemente, el 95% de los ciudadanos usan el tapabocas, en la medida en que podemos hacemos el distanciamiento, todas las actividades sociales, políticas y económicas adoptaron protocolos, usamos el espacio público. Bogotá Cielo Abierto es una iniciativa que ha sido reconocida en muchas instancias nacionales e internacionales. Hubo cosas que la pandemia nos dilató, como que o sea, yo venía a ser alcaldesa y terminé siendo enfermera del COVID 4 meses seguidos. Marzo, abril, mayo, junio, julio, casi agosto, 6 meses. Y estuvimos concentrados o sea, 6 meses en los que estuvimos concentrados en atención de la pandemia y en sacar el plan de desarrollo adelante. Eso nos retrasó obras, fue un sacrificio económico grande, nos retrasó reactivar muchos sectores, pero también nos permitió y nos dio la oportunidad de adelantar muchas cosas.
Hoy Bogotá le hacía cero transferencias monetarias. La Alcaldía Mayor de Bogotá no tenía ese instrumento. En 6 meses, Vanessa, bancarizamos a 600.000 hogares que estaban en pobreza y en vulnerabilidad. El 80% de ellos mujeres. En 6 meses, entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor, llegamos a casi 800.000 hogares para darles un apoyo, ¿no? De renta básica, ingreso mínimo garantizado, de mercado, que no haya hambre. Y en ¿No? eso, y en esa cantidad de cosas que tuvo que aplazar, alcaldesa, ¿aplazó también la maternidad indefinidamente o eso sigue siendo un plan para el año entrante de golpe? No, la vida es la vida. Este trabajo es muy importante, pero es un trabajo. La vida es la vida. Y ese es un sueño que espero que se haga realidad. En todo caso, a pesar de todas las dificultades. Entonces hay Alcaldesa, cosas buenos días. que hicimos a la par, te decía, ya termino en un segundo. Hay cosas que se nos retrasó, por ejemplo, la ejecución de obra pública se nos retrasó, el inicio de contratación de proyectos se nos retrasó. A pesar de eso, llevamos un 70% de ejecución presupuestal al momento. Sacamos adelante el plan de desarrollo, el plan Marshall para la reactivación económica, el cupo de endeudamiento. Ayer nos aprobaron el presupuesto, o sea, quedamos con las 4 herramientas que nos permiten que el 2021 sea el año del rescate social, de la reactivación económica. Este fue el año de los dolorosos, pero yo sé que el año entrante va a ser el año de los gozosos, especialmente de la mitad de año para adelante. Vamos a volver a crecer en positivo, vamos a generar 150.000 empleos, solo la alcaldía, más el resto de la inversión del sector privado, y vamos a estirarnos como humanidad. Esa es mi mayor ilusión. Lo que sí no nos puede pasar es que salgamos de esta pandemia a volver a lo mismo, a vivir como antes. Tenemos que aprovechar para cambiar hábitos de vida, para movernos de una manera más sostenible, para trabajar y educarnos combinando mejor presencialidad y virtualidad. Eso llegó para quedarse, para profundizar la digitalización de nuestra economía y de nuestra vida. De manera que yo la verdad soy optimista. Sé que este fue el año más difícil de nuestras vidas, pero creo que todos podemos decir de aquí para adelante que venga lo que sea, pues que nos va a quedar grande si fuimos capaces de sacar este año tan difícil adelante. Buenos días, alcaldesa. Perdóneme, la llevo hacia atrás, ya que usted estaba mirando hacia adelante con una preguntita sobre COVID. Así como en Colombia hay que mirar regiones, porque es muy difícil tener una idea completa del país, creo que en Bogotá también es clave mirar localidades, porque pasan cosas distintas con respecto al COVID en cada una de ellas. Cuéntenos un poco de cómo va Bogotá por localidades en el tema COVID, y no sé si algo de los estudios de seroprevalencia, que se han dado resultados en Medellín, Barranquilla, Leticia, que nos diga algo, si sabe cómo va Bogotá en ese tema, si hay una pista. Pues estamos muy atentos, Pascual. El Instituto Nacional de Salud nos ha dicho que muy seguramente la próxima semana salen los resultados del estudio de seroprevalencia en Bogotá. Eso nos ilusiona mucho, vamos a saber qué tantos anticuerpos, qué tanta proporción de nuestra población ya generaba anticuerpos ante esta pandemia, y eso nos va a permitir planificar mejor las estrategias del manejo de la pandemia. Esta pandemia, como desafortunadamente nos ha puesto de presente las profundas inequidades. No es lo mismo vivir esta pandemia en Usaquén o en Chapinero que en Ciudad Bolívar o en Bosa. Kennedy fue el primer lugar de Colombia que tuvo pico. El pico de Kennedy fue en mayo, mientras que el de Bogotá fue en julio. Kennedy tuvo unas situaciones muy difíciles en sectores populares como Corabastos, como Patio Bonito. Tuvo una tasa de mortalidad en su momento muy difícil de manejar. Aquí el estrato 1 y 2 ha puesto más enfermos y desafortunadamente más muertos que su proporción en la población. En el estrato 3 la cosa estaba más o menos equilibrada, mientras que el 5 y 6 ha puesto menos que lo que representan de proporción a su población. Esto quiere decir que obviamente la gente más humilde tiene más comorbilidades, tiene una vida más dura, más difícil, menos sana, y cuando coge este tipo de enfermedades genera un gran riesgo. Pero también creo que fue una oportunidad y que lo que nos ha permitido ir igualando esa cancha, ir cerrando esas brechas, ha sido el trabajo mano a mano, hombro a hombro con el sector privado. Habrá muchas cosas, yo les dije a todos, mire, seguramente hay muchas cosas que mejorarle a la Ley 100 y al sistema mixto de salud que tenemos en Colombia, pero este año teníamos era que sumar esfuerzos, no que pelear, sino que trabajar juntos. Bogotá lideró con todas las EPS del país. Fue la primera ciudad que hizo un convenio con todas las EPS para hacer atención domiciliaria independientemente de dónde estuvieran sus afiliados. Después hicimos el mismo convenio, lo ampliamos para hacer pruebas.
Después asumimos la regulación central de todo el manejo de UCIs de Bogotá. Eso fue clave para que pudiéramos asignarle una UCI a cualquier ciudadano que la necesitara, independientemente de qué EPS tenía. Y ahora el último convenio que hicimos fue para hacer atención a comorbilidades. Bogotá ha duplicado el número de rastreos y contactos que somos capaces de hacer por persona que detectamos con COVID. Pasamos del 26% al 52%. De manera que ese trabajo mancomunado de múltiples estrategias de cuidado, cultura ciudadana, pedagogía para el uso del tapabocas, visita a su casa a cada persona que tenía mayor de 60 riesgo de comorbilidad, la estrategia DAR, detecto, me aíslo, reporto, todo eso en conjunto y todos los protocolos de bioseguridad, pues nos han permitido, primero, nivelar la cancha, que a unos no les dé tanto más duro que a otros, y segundo, mantenernos ahí en esa meseta sin que se nos salga de control por ahora, afortunadamente, la pandemia. Alcaldesa, usted dice que creo que es súper importante esto de sumar en vez de restar, pero en estos días se agarró un poquito con el exalcalde Peñalosa, hablando del negocio de los buses de Peñalosa, y eso desató una nueva pelea con él. ¿Por qué hace eso? No, es que también, yo pediría también que entendamos que las elecciones ya pasaron. Es que las elecciones pasaron en octubre del año pasado, Vanessa. Y el exalcalde Peñalosa perdió las elecciones. No tenía uno, tenía dos candidatos. Y perdió las elecciones. Y esta ciudad decidió en las urnas hacer unos cambios en democracia. Decidió que no dependiéramos del sistema Transmilenio. Nosotros, no, una ciudad de 8 millones de habitantes, no podemos ser la única ciudad del mundo con 8 millones de habitantes que quiere depender de buses con diésel y troncales. Esa decisión ya la tomamos en las urnas. Vamos a construir una red de metro regional y vamos a reducir Transmilenio a sus justas proporciones como en el resto del mundo, a que sea eléctrico, a que sea sostenible y a que sea un mero alimentador de la red de metro, no un sustituto de la red de metro. Decidimos no hacer una troncal como la de la Caracas en la séptima, lo decidimos en democracia. Vamos a hacer un corredor verde donde el 87% de sus viajes van a ser cero emisiones. De manera que yo invitaría a los apreciados exalcaldes, cada uno me trina por ahí 10 por día, y yo procuro no contestarle a ninguno, pues porque si no se me va la vida en eso, que acepten que la democracia es la democracia. Los candidatos de Peñalosa quedaron de segundo y de tercero, perdieron con sus propuestas, tuvieron un año para convencer a la ciudadanía y no pudieron. Entonces, pues chao, queridos, estamos haciendo lo que decidimos en las urnas hacer y yo creo que esa decisión de la ciudadanía también merece un poquito de respeto. Sí. Pascual está hablando, pero no lo oímos. Y Darcy estaba preguntando, pero no preguntó. Entonces le pregunto yo una que me llega aquí por los padres de familia. ¿El año entrante en Bogotá el aforo de los colegios va a seguir siendo el 35% o vamos a pasar en algún momento al 50%? Yo esperaría que para cuando volvamos al colegio, el 25 de enero, como te digo, ahorita este cierre de año, normal que vamos a tener un poquito de repunte. En enero va a volver a bajar un poquito. ¿Por qué les digo yo que soy tan optimista que de junio en adelante van a empezar los gozosos? ¿Por qué? Porque todavía nos quedan 2 pasos que dar con mucho cuidado. El primero es volver al colegio, es que la educación vuelva, tanto jardines, colegios y universidades. Hicimos un piloto extraordinario y le agradezco mucho a los colegios públicos, privados, a las universidades, son cerca de 350 instituciones con las que hicimos un piloto este año. Aprendimos que hay que mejorar, cómo podemos hacerlo mejor. ¿Por qué es tan importante que vuelva la educación? No solamente por la educación y la salud mental de los niños y niñas que han tenido un costo impresionante este año por cuidarnos a todos, sino porque tenemos 2 desafíos. Sin niños educándose, las mujeres no pueden volver al sistema laboral. Entonces, es requisito indispensable para que podamos reducir el desempleo tan alto que tienen las mujeres hoy en día, que sus hijos puedan volver a los jardines y colegios. Entonces, lo uno va a ir a la par. Eso, de nuevo, va a tener un pequeño repunte, no porque en los colegios se produzca mucho riesgo de contagio. Los niños tienen, afortunadamente, muy poquito riesgo. Ellos van a estar súper sanos y van a estar súper bien. El repunte se da es porque como más gente sale a trabajar, eso nos da un pequeño repunte. Eso tenemos que hacerlo con todas las medidas, pero algún repunte va a generar.
lo debemos absorber entre marzo y abril, de manera tal que podamos dar el segundo paso que nos hace falta con mucho cuidado, que es abrir plenamente el sector nocturno, el de entretenimiento, el de concursos, el de conciertos, que ha tenido un costo enorme. Y ese sector genera mucho empleo para jóvenes. Si queremos bajar el desempleo de las mujeres, tenemos que abrir los colegios y jardines. Y si queremos bajar el desempleo de jóvenes, tenemos que abrir el sector de entretenimiento y el sector nocturno que contrata a muchos jóvenes. No podemos hacerlo al tiempo. Entonces, primero vamos a hacer el de educación, lo vamos a absorber, luego vamos a hacer el de entretenimiento, lo vamos a absorber, y a mitad de junio vamos a haber absorbido esos dos impulsos que nos benefician en el empleo, pero nos generan un poquito de riesgo en la pandemia, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Va a empezar la vacunación y vamos a estar creciendo otra vez en positivo. Por todo eso que va a confluir, creo yo, hacia mediados de junio del año entrante, es que creo que de ahí para adelante arranca otra etapa en esta historia difícil que nos tocó vivir. Nos salimos un poco del COVID, si quiere, alcaldesa, y hablamos de lo que pasó en Bogotá en septiembre, lo que pasó en Soacha con la muerte de 9 jóvenes, lo que pasó el 9 de septiembre con la muerte de 14 personas, los 70 heridos, todo lo que se dijo en su momento de reformas a la policía. ¿Qué ha pasado con ese tema y qué ha pasado con las investigaciones? Vi que usted le iba a preguntar al general y también a delegados de la Procuraduría en qué iba ese tema. ¿Hay respuestas? ¿Y qué tan difícil es ser jefe de policía en una ciudad como Bogotá? Pues vamos por partes, Pascual. Yo lloré muchas veces este año en hospitales. A veces por pacientes con COVID, a veces viendo a los médicos y enfermeras que hicieron un esfuerzo increíble y sobrehumano para cuidarnos a todos, a veces viendo a familiares que no pudieron abrazarse cuando perdieron a un familiar por COVID, y el 10 de septiembre fue posiblemente el día más doloroso de mi vida. Fue el día que vi más gente en hospitales, unos por COVID, otros miembros de la policía heridos, jóvenes en general, bastante humildes, y otros jóvenes de barrios populares también heridos por algunos miembros de la policía. Ese no puede ser la foto que le ofrezcamos a los jóvenes en nuestra ciudad ni en nuestro país. Semejante nivel de confrontación, semejante nivel de heridos, de fallecidos. Yo tengo la convicción de que del lado de las víctimas hay que estar siempre. El 9 de septiembre hubo miembros de la Policía Nacional que desconocieron su cadena de mando, desconocieron las instrucciones de la Alcaldía Mayor, los protocolos de la Alcaldía Mayor, y dispararon de manera indiscriminada contra población civil. Solo eso explica que tuviéramos 75 heridos a bala. Eso ni en un combate con las otroras FARC y el ejército. Y que hubiera 8 fallecidos por bala. De manera que eso fue inaceptable, inaceptable, dolorosísimo. Y yo, desde el día 1 dije, aquí hay que ofrecerle perdón a las víctimas, esto no tiene explicación, esto no es posible que haya pasado. Segundo, tenemos que no solamente dar justicia caso a caso, sino es evidente que se necesita una reforma a la policía. Además, eso es evidente para mí, pero no es evidente para el señor presidente de la República, que ha dicho que no se necesitan reformas. Él es el jefe de la policía. El jefe de la policía es el señor presidente de la República. Los alcaldes no hacemos parte de la cadena de mando de la policía. La cadena de mando de la policía es presidente, ministro de Defensa, comandante nacional de la policía y comandante metropolitana. La gente se confunde porque los alcaldes somos jefe de las funciones de policía, que es distinto. Por funciones de policía entiéndase que nosotros podemos modificar horarios, cerrar establecimientos, cambiar las zonas por las que se moviliza la gente. Uno tiene que hacer en la vida, Pascual, lo que depende de uno y hacerlo bien. Yo hice un acto de perdón y reconciliación con las víctimas, documenté con la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Derechos Humanos todas las denuncias de violaciones que encontramos, se las entregué a la Fiscalía, al presidente y a la Procuraduría. Le pedí a la Fiscalía al día y a la Procuraduría que asumieran el control preferente de los casos. Lo hizo efectivamente ambas.
Y a partir de ahí dependemos de que Fiscalía y Procuraduría hagan su tarea. Hasta ahora han pasado 3 meses con la evidencia tan contundente que hay en ciertos sitios. No hay un solo sancionado, no hay un solo agente de la policía que hubiera usado de manera indiscriminada su arma la noche del 9 y el 10 que haya sido sancionado al día de hoy. A mí eso me parece un poquito inaceptable. Y yo sí esperaría que Procuraduría, Fiscalía y Policía en su investigación interna pues avanzaran mucho más rápidamente. Lo tercero que voy a hacer es hacer un informe de memoria y verdad. Yo a esta alcaldía no me voy sin decirle a la ciudad qué pasó ese día, recogiendo los diferentes testimonios, las diferentes fuentes. No pretendo con eso suplantar a la justicia. Un informe de memoria y verdad no tiene efectos judiciales, pero sí tiene efectos de memoria y verdad. Eso lo vamos a hacer también. Y la reforma a la policía, pues si dependiera de mí, yo la haría, francamente. ¿Qué he hecho que depende de mí? Fortalecer la instancia de asistencia judicial y veeduría de derechos humanos que tenemos en la Secretaría de Gobierno, y también creamos un programa de bienestar para los miembros de la policía. La policía es gente súper humilde, en términos generales, que hace un trabajo durísimo y mal pago, y que podemos ofrecerle desde la alcaldía mejores servicios de bienestar, por ejemplo, para que cuando llegan a trabajar a Bogotá, sus hijos, su familia tenga prevalencia en ciertos servicios sociales que necesitan, etcétera. Pero sobre todo también crear un espacio de verdad y justicia, pero de reconciliación. Nosotros no podemos echarle más fuego a esta herida, echarle más sal a esta herida. Estamos haciendo un proceso no solamente para reconstruir los 75 CAIs que fueron vandalizados, en este diciembre todos quedan restablecidos, sino sobre todo un proceso de diálogo para reconstruir confianza entre los jóvenes y la policía, para reconstruir reglas entre los jóvenes, la comunidad y la policía. Y yo espero que todo eso pues contribuya a que de esta experiencia aprendamos. En ningún caso haya impunidad. Eso es algo que yo ni como ciudadana ni como alcaldesa voy a permitir. Ahí voy a estar encima, y que mejoremos las relaciones que hay entre la comunidad y la policía. Alcaldesa, ¿cuándo arranca el plan de vacunación de COVID-19 en Bogotá? Por lo menos, no sé si usted sepa eso, porque la verdad es que pues hay un gran enigma en torno al trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud. Yo sé que eso depende directamente del gobierno colombiano, pero ¿usted sabe algo? No, la verdad no. Y ahí, digamos, yo debo decir que yo he trabajado con todos los miembros del gobierno nacional. Si con alguien he tenido una relación estrecha, es con el señor ministro de Salud. Por él tengo un gran respeto, una gran confianza. Pero hay mucha incertidumbre. Yo creo que todavía le hace falta al gobierno nacional explicarnos con más detalle. Sacó la ley de vacunación, que bueno, bienvenida, pero digamos, para decir que una vacuna es gratis, las vacunas en Colombia, el Plan Nacional de Vacunación son gratis, todas. Lo que hicieron realmente con la ley fue exonerar de responsabilidad de efectos secundarios por cualquier vacuna a las farmacéuticas. Y yo puedo entender por qué se toma esa decisión, pero me parece que la contracara de eso es exigirle a las farmacéuticas que entonces liberen la patente. Claro, ¿usted se pondría la vacuna de coronavirus Por si supuesto, llega mañana? por supuesto. Si llega, por supuesto, y surte todos los protocolos, debemos ponérnosla. Pero francamente creo, y ayer tuve la oportunidad, estando en cumbre de asocapitales, de los alcaldes de todas las ciudades capitales, hablamos con el presidente, nos pusimos a su orden. Los alcaldes de ciudades capitales todos queremos colaborar, si tenemos que sumar recursos, si tenemos que hacer un protocolo conjunto de criterios de selección, de criterios científicos de valoración y aplicación. El presidente dio instrucciones al Ministerio de Salud para que haga una mesa al Ministerio de Salud con nosotros, nos ilustren mejor en qué consiste el plan, cómo va a ser, cuándo va a ser, cuáles son los criterios de priorización, y nos den instrucciones de cómo podemos ayudar. Vamos a tener esa mesa a partir de la semana entrante. Alcaldesa, hay un tema que yo creo que a todos los que vivimos en Bogotá nos tiene muy inquietos, y es el tema de seguridad. Y hay muchos runrunes por debajo, entonces que Hugo Acero se debe ir de la Secretaría de Seguridad. Las cifras, digamos, más recientes que tengo yo dan cuenta, y se lo digo a los oyentes, estamos hablando por supuesto con Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. El hurto a personas tiene una reducción significativa del año pasado a este. Lo mismo el hurto a residencias. Pero, por ejemplo, el hurto de carros ha subido de 294 a 328 entre octubre del 2019 y octubre del 2020. El hurto a motocicletas se ha reducido significativamente, lo mismo que el hurto a celulares, que creo que eso hay que aplaudirlo, pero el hurto a bicicletas, en contraste, como el hurto a automotores, subió, en este caso, de 689 a 910. Pero más allá de esas cifras, hay una sensación
muy preocupante de la gente que se queja, me rompieron el vidrio del carro, me robaron, iba caminando por la calle y vine unos tipos y me pusieron un puñal. Digamos que hay una sensación generalizada en Bogotá de que hay una inseguridad muy grande. ¿Cómo lo ve usted? Vale, primero te hago una corrección. Todos los indicadores, excepto el hurto de bicicletas, han bajado. Todos, incluyendo el hurto de automotores que se ha reducido en un 9%. Pero el problema no es ese. Yo no lo Si tengo las así, yo lo cifras tengo mejoran, reducido. El de automotores lo tengo de 294 a 328. no, ahí tienes un error. Pero ese no es el punto. El punto es este. El punto es, este año hemos tenido menos hurto en Transmilenio que en los últimos 15 años. Y no solamente porque hayamos estado en pandemia. Cuando medimos los meses en los que hemos estado a full, también había bajado. Desde enero logramos bajarlo porque le creamos un comando específico a Transmilenio y eso ha servido mucho. Mejoramos los servicios de denuncia y de atención y reacción más oportuna que hay. ¿Qué nos ha dificultado este año la vida? Primero, que siempre crisis económica y pobreza correlacionan con problemas de inseguridad, desafortunadamente. Y pues este año tuvimos una crisis económica y de pobreza grande. Segundo, que aunque tuvimos menos hurtos, tuvimos hurtos más violentos. Por ejemplo, que una banda de atracadores de colombianos y venezolanos nos hubiera asesinado a un ciudadano en Transmilenio por robarle un celular. Una cosa es que a ti te hagan cosquilleo, pues, y te bajen del celular, eso pasaba, ha pasado siempre. Otra cosa, pues, que te maten por un celular. Entonces, obviamente esos hechos, que son muy dolorosos, que tienen una difusión muy amplia, pues nos afectan a todos, nos generan mucho miedo. Entonces hemos tenido menos hurto, pero hurto más violento. Y lo tercero que ha pasado, pues es que hemos tenido cosas como la del 9 y 10 de septiembre. O sea, nos han pasado cosas muy asustadoras. Aquí, cortesía del IMPEC, tuvimos prácticamente pues una muerte de 24 personas en la Modelo en febrero. Cortesía de algunos miembros de la policía, el 9 y 10 de septiembre pues tuvimos una balacera en barrios de Bogotá. Y una pugna entre dos bandas criminales venezolanas, una de las cuales ya logramos capturar y desestructurar, produjo 19 homicidios en la ciudad de Bogotá, muchos de ellos ciudadanos venezolanos. Que esa estigmatización de los venezolanos, perdóneme que la interrumpa, No, no, alcaldesa, pero es que eso suena muy mal. Yo entiendo que la banda es venezolana, pero es que también hay banda colombiana, pero también hay ecuatoriana. Eso suena muy incómodo. No, pues no importa que suene incómodo, a mí me da mucha pena, pero de las realidades tenemos que hablar, porque esto no se trata de que suene bien o suene mal. Que sino de suena a cuáles son los racismo, hechos. alcaldesa. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es que hay un incentivo al reclutamiento de jóvenes venezolanos indocumentados. Y eso es algo que tenemos que confrontar clarísimamente. Hay una mayor violencia en hurto de bandas criminales venezolanas en particular. Ese es un hecho que demuestran las estadísticas. Entonces tenemos que confrontar eso de dos maneras. Primero, habilitando un registro a Bogotá, a Colombia. Ayer los alcaldes se lo propusimos al presidente, todos los alcaldes. Habilitemos un registro para la población migrante. Tenerlos indocumentados en cualquier ciudad de Colombia es un riesgo para la atención social que ellos necesitan y para la judicialización de los pocos que hacen cosas ilegales. Entonces, eso hay que hacerlo, porque si no vamos a seguir teniendo este incentivo perverso. Segundo, tenemos que aplicar mucho mejor instrumentos de judicialización y de inteligencia. Y tercero, también de deportación. De manera que ese conjunto de hechos lo hemos tenido este año y lo tenemos que confrontar. Tenemos que reconocer las realidades con los hechos y confrontarlos con las medidas específicas. Ahora, por último, hay un compromiso del presidente que se ha trazado por pandemia, la verdad, no por falta de voluntad y por dificultades que ha habido en la pensión anticipada de muchos policías. La ley les habilitó un retiro anticipado, entonces se fueron muchos más policías de los que somos capaces de reclutar. Pero también le digo yo al presidente, mire, no es solamente un problema de que tengamos poquitos policías, sino que el Ministerio de Defensa hace un manejo muy irracional de la policía. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando pasó el 9 y 10 de septiembre y la policía fue atacada en 75 CAIs que fueron vandalizados, el Ministerio de Defensa mandó 3.500 policías adicionales a cuidar a la policía. Cuando aquí hay minga o movilización social o una convocatoria del paro nacional, para contener la movilización social, que es legítimo, mandan 2.500 policías adicionales.
pero para combatir el crimen y cuidar a la ciudadanía no dejan sino 400 adicionales. Entonces, digamos, es igual o más importante cuidar permanentemente a la ciudadanía que contener la movilización social. En eso necesitamos un manejo menos errático y con un sentido menos político y más constitucional de cuánta policía tiene Bogotá por parte del Ministerio de Defensa. Alcaldesa, déjeme insistirle con el tema de los venezolanos, porque solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió al tema, habló sobre el tema y la posibilidad de que crezca la xenofobia con las declaraciones de líderes políticos en las ciudades, pero además usted nos dice que han bajado los indicadores de inseguridad. Entonces, ¿por qué las menciones a los venezolanos suben mientras bajan los indicadores de seguridad en Bogotá? Mientras mejoran los indicadores de seguridad. Porque hay una correlación entre hurto violento y bandas criminales venezolanas. Hay una correlación entre mayor hurto y mayor número de venezolanos. Te lo voy a poner en este tema. La población venezolana, a quien acogemos con todo el amor, Bogotá paga de su bolsillo toda la atención social a la población migrante. Toda. La población migrante venezolana es el 4% de la población de Bogotá. Y sin embargo, los capturados por hurto en Transmilenio de origen venezolano son el 48%. No es porque ser venezolano te haga más proclive al hurto, vuelvo e insisto. Es porque hay un incentivo perverso por indocumentación e ilegalidad a reclutar jóvenes venezolanos. Y eso es algo a lo que tenemos que ponerle atención. Lo que crea xenofobia realmente es que los ciudadanos sientan que no se atienden sus preocupaciones. Las estamos atendiendo de los unos y de los otros, de colombianos y venezolanos, y que nos pongamos al frente de lidiar con el problema. De manera que esta ha sido una discusión, a mí la Comisión Interamericana me dijo, a mí me preocupa que se pueda generar xenofobia. Le dije, no, es que xenofobia hay, todas las encuestas indican que el 70% de los colombianos preferirían que cerráramos las fronteras, lo cual no es la solución. A Colombia nunca se le puede olvidar que cuando aquí estábamos en plena guerra, a Venezuela llegaron 4 millones de colombianos. Allá hay una dictadura y hay hambre. Y por eso tenemos que rendir la sopa y cuidarnos. Pero una cosa es quien viene a hacerlo bien, que es la inmensa mayoría. Pero a esa minoría criminal y violenta que se aprovecha de nuestra generosidad, tenemos que confrontarla con todo. Porque si la dejamos pasar y no tomamos en cuenta el riesgo y la preocupación que le genera a mucha ciudadanía, esas tensiones sociales crecen. Acá, digamos, yo creo que ha habido un debate que tenemos que dar con serenidad y con cifras en la mano. A mí me hicieron una tutelatón diciendo que eso había generado estigmatización y xenofobia. Todas las tutelas las perdieron, porque yo ni he hecho generalización ni he hecho estigmatización. He hecho la explicación de un fenómeno que está ocurriendo. Pero yo no entiendo, y es que yo creo que eso no... que tenemos que confrontar. Yo creo que eso, a mí me sorprende, honestamente, alcaldesa, usted que es una señora que ha sido defensora de las minorías, que el que sale y protesta, que todas estas cosas, que la conmueve profundamente lo que ocurrió con los muchachos en septiembre, la policía, me sorprende un montón porque es casi diciendo que la violencia de los venezolanos es peor que la violencia de los colombianos. No, yo no estoy casi diciendo nada de eso, Ani, yo te pido respeto y que no pongas palabras que yo no he dicho. Yo acabo de decir con toda claridad que recibimos a los migrantes con todo el amor y con todo el afecto. Pero que las cifras indican, no es normal, Vani, no es normal. No es normal que uno sea el 4% de la población y el 48% de los capturados por hurto. Eso no es normal. Eso tenemos que preguntarnos por qué pasa. Y no pasa por una nacionalidad u otra, pasa por la indocumentación, pasa por la ilegalidad. Si no pasa por la nacionalidad, porque entonces no se pueden judicializar. Y como no se pueden judicializar, se genera mucha más impunidad. Entonces, esas cosas concretas, que son las que tenemos que entender por qué están pasando y confrontar, tenemos que confrontarlas. Yo le entiendo, eso se lo entiendo perfecto, alcaldesa, pero no, la que le está poniendo el tema de la nacionalidad es usted. Dicen, porque es así, es que no es en abstracto, no es en abstracto. Ahí hay unas condiciones concretas de reclutamiento que hay que entender y que hay que confrontar. Yo le he dedicado la mitad de mi vida a entender, a investigar y a denunciar bandas criminales, vínculos criminales, cómo operan los criminales en Colombia. Le he dedicado 15 años de mi vida a eso. No, faltaba más pues que ahora como alcaldesa no lo ejerza, para poder entender de dónde viene el problema y cómo lo vamos a confrontar.
Bueno, hablemos de gabinete. Hay gabinetología, Carolina, hay cambios en el gabinete de la alcaldesa. Salude a la alcaldesa que no la ve desde la pandemia, Carolina. Alcaldesa, buen día. Hola, Se Caro. va y ya se hizo oficial la primera renuncia y primer cambio del gerente Metro, pero en la Secretaría de Seguridad la va a seguir acompañando el actual secretario Hugo Acero. Bueno, ustedes llevan un mes preguntándome eso y Hugo Acero está ahí y ahí se va a quedar, porque es que el problema de seguridad no es de Hugo. Hugo es un gran experto. Gracias a la gestión que ha hecho Hugo, que es un hombre civilista, que no dudó un minuto en acompañarme en poner las denuncias que pusimos ante Procuraduría y Fiscalía cuando la policía cometió un abuso, ¿no? De manera que habrá cambios, los que se necesite hacer, pero con justicia, no por linchamiento, ¿no? Ahí se está haciendo una tarea heroica. En otros sitios podremos hacer refuerzos, pero no en ese, claramente. Con Nicolás Estupiñán. Yo no sé ustedes de dónde sacan eso. Los cambios que yo tengo que hacer los voy a anunciar. Ustedes no me se van a poner a jugar con mi equipo, que es un equipo extraordinario. Pero si nos puede adelantar algunos cambios, alcaldesa. No tengo nada que adelantarte. Yo anuncié el cambio del metro se hizo y ya. A mi equipo se le respeta. Alcaldesa, usted nos ha dicho que el próximo año va a ser el año de los gozosos, pero también ya va a empezar el proceso de revocatoria. Son miles de bogotanos que ya se están uniendo en esta iniciativa ciudadana. ¿Cómo ve esta iniciativa de los colombianos y de los bogotanos que no están de acuerdo con su gestión y que ya se están uniendo para revocarla? Pues ellos tienen la libertad de hacerlo. Cada quien tiene sus prioridades. Estamos en el momento más difícil de la humanidad desde la posguerra. Tenemos el empleo por recuperarlo, una alcaldía que va a ser 21.6 billones de pesos. Yo francamente no creo que la gran prioridad de los ciudadanos sea meterse en una revancha de políticos que perdieron las elecciones. Honestamente me cuesta trabajo creer que esa es la prioridad número uno de los ciudadanos. Alcaldesa, pues a mí siempre me encanta saludarla, me gusta saber cómo le va, cómo se ha sentido, cómo está manejando todo esto. Yo creo que el destino de Bogotá en este año fue pucha, una cosa durísima para todos, la pasamos pésimo todos. Y yo sí creo que usted sacó ahí, adelante, bien, a la ciudad. Por lo menos no pasó aquí lo que vimos en otras ciudades latinoamericanas como Guayaquil, que fue tan duro. Creo que hicieron un trabajo en las unidades de cuidados intensivos que nos recorrimos con el corazón y con todos los cuidados durante este periodo, y la gente tuvo atención y la gente tuvo comida, y seguramente se vienen meses también difíciles. Me está quedando la sensación de que de golpe nos van a encerrar otra vez el otro año, en enero. Vuelvo y le repito esa pregunta. ¿Es una posibilidad o no? Usar la palabra encerrar, que es como si nos fuéramos a la cárcel todos. Cuando tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. ¿Qué tal que tú le dijeras a tu hija cuando le tienes que dar un remedio, aquí le voy a dar este encierro, pues, para que se cure? No. Eso fue encerrado, nos tocó encerrarnos por cuenta de la pandemia, pero encerrados. Tuvimos que limitar nuestra capacidad de interacción porque era la manera de salvar vidas. Y tenemos que llamar a las cosas como son. Y lo hicimos con gusto. Y encuesta tras encuesta tras encuesta, el 85% de los ciudadanos en promedio estuvo de acuerdo con lo que hicimos para cuidarnos. Porque todos entendemos que la vida es más importante que cualquier otra cosa. Del 1.200.000 empleos que perdimos, por ejemplo, ya hemos recuperado 800.000. Y el año entrante vamos a recuperar otro tanto. En cambio, a los más de 8.000 ciudadanos que perdieron la vida, a eso sí no los vamos a poder recuperar. ¿Cuánto daría cualquiera de ustedes por cuidar a su papá o a su mamá? Lo que fuera, porque la vida no tiene precio. Entonces, hemos hecho lo correcto, hemos aprendido, a la par de cuidarnos, de mejorar nuestro sistema de salud. Sacamos la renta básica para 800.000 personas adelante. Hicimos por primera vez en la historia de Bogotá matrícula cero para el sistema universitario público. Sacamos adelante el reto a la U, que vinculó a 12.000 jóvenes a educación superior. Echamos a andar el sistema distrital de cuidado, que quiere relevar de la carga de cuidado no remunerado a las mujeres para que puedan volver a la educación y al mercado laboral. Logramos hacer el acuerdo con el gobierno nacional y definimos el trazado para extender el metro hasta Suba, pasando por Barrios Unidos y Engativá en la calle 72, cogiendo la Cali y llegando hasta allá. Tenemos abierta la licitación que nos permite seguir renovando la flota del sistema de transporte público de diésel a eléctrica.
Hicimos una enorme cantidad de cosas, no solamente en el cuidado de la pandemia, sino en sacar adelante la ciudad. Después de un proceso de co-creación con más de 50.000 ciudadanos, sacamos adelante el diseño conceptual del corredor verde séptima, que va a ser un corredor extraordinario, verde, peatonal, con ciclorruta, con transporte eléctrico. Hicimos cosas increíbles, increíbles, a pesar de la pandemia y a la par de ella. De manera que, insisto, yo creo que en términos generales y aprendiendo siempre y corrigiendo, tanto desde el gobierno nacional como los gobiernos locales, superamos este año que fue el más difícil del mundo, de la humanidad, de la vida. Y el año entrante vamos a terminar de cerrarlo en ese primer semestre, complejito, un poquito, con cuidado, porque el retorno a la educación es necesario, pero genera sus complejidades. El retorno al mundo del entretenimiento es necesario, pero genera sus complejidades. Lo que toque hacer para cuidarnos lo vamos a hacer en su momento, con cuidado. Alcaldesa, y a partir del segundo semestre vamos a poder de verdad tener crecimiento positivo, mayor generación de empleo, empezará la vacunación. Vamos a salir bien. Si algo necesita, yo les dejo esta reflexión, si algo necesita la ciudadanía es reconocimiento. Acaba de ser el nivel de esfuerzo y sacrificio más grande de su vida por el cuidado colectivo. Si algo necesitamos en este instante es reconocimiento y confianza. Confianza en que en medio de las diferencias y gestionándolas en democracia, lo hemos hecho bien y vamos a hacerlo aún mejor el año entrante para salir adelante. pues alcaldesa, que le vaya muy bien el año entrante, porque si le va bien a usted, la verdad que nos va bien a todos los colombianos. Y bueno, si nos vuelven a encerrar, pues seguimos hablando vía Zoom, porque ¿qué más? Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias, es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Pascual. Yo me quedo con dos cosas. La primera es que yo creo que el año entrante va a haber bebé bogotano desde la alcaldía de Bogotá. Yo creo que viene o un bebé en adopción o viene, no sé, me quedé con esa sensación, ese brillo maternal en los ojos que le vi a la alcaldesa Claudia López cuando se lo preguntamos. Y lo otro, pues allá no le gusta hablar del encierro, pero Sí, creo que para pues allá vamos por lo menos por localidades, ¿no? se le puede decir de una manera distinta, por supuesto. Lo que sí no habrá son encierros totales. Yo creo que ese cierre Generalizados. total no va a haber. Tampoco yo le diría toque de queda. Yo creo que esas restricciones de movilidad se van a ir dando, no van a ser totales como las vivimos en el primer semestre de este año. Y yo me quedo con varias cosas. Una actitud más conciliadora respecto al gobierno nacional Muy con y los una actitud empresarios. más conciliadora con los empresarios Y el también. corazón roto con lo que ocurrió con los muchachos y la policía. Creo que se le nota a la Sí, alcaldesa ese dolor profundo ahí. y buscar un momento de verdad construido desde lo oficial me parece valioso. Los medios han hecho cosas para mostrar qué pasó ese día, los organismos de investigación lo están haciendo, esperemos que lo estén haciendo, la Procuraduría, pero que desde la alcaldía se diga vamos a tener una versión oficial de lo que pasó, también me parece interesante. Y también me quedo con las diferencias que hay con el tema de los venezolanos. Ella lo quiere decir sin tapujo, lo dice sin tapujo. A muchos nos parece un señalamiento que tiene tintes de estigmatización, pero ella entrega unos datos y unas cifras en las que parece apoyar por qué. Es por lo menos ese tema de los venezolanos, como ella lo maneja, es un tema, pues no deja de ser polémico, obviamente, y ese es como un elemento muy grande que le ha dado a la oposición para que la critiquen y la califiquen de xenófoba por decir, ¿no? Pero lo cierto sí, tiene unas cifras de criminalidad donde lamentable y desgraciadamente lo que dijo del reclutamiento de niños, ¿no? Por parte de bandas venezolanas, pues le da también sentido a esa denuncia que ella hace con nombre y apellido y de una manera muy directa, como es el estilo de Claudia López. 10:56, nos vamos a la pauta comercial, a ponernos en día. Pero mire, Pascual, cómo se ve bonito en el Zoom. Voy a seguir haciendo Por este fin. programa aquí en el Facebook Live, que además tenemos casi 1.000 personas conectadas y podemos darnos el gusto de ver a Pascual Gaviria a esta hora, 10:57. ¿Sabías que los perfiles tecnológicos son muy demandados en el mercado laboral? Si estás pensando en estudiar para desarrollar habilidades que sí buscan las empresas, Colsubsidio Educación Tecnológica, CET, te invita este 10 de diciembre al evento virtual Puertas Abiertas 2021, en el que podrás conocer toda su oferta educativa.
Inscríbete sin costo en cetcolsubsidio.edu.co. Vigilado Mineducación. Respira. Regálate una pausa activa.